Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al nuevo centro delantero de la reserva. Ya pasaron y no formarán más parte de la tercera división los goleadores que tuvo la categoría durante el año pasado. Joaquín Panichelli se terminó yendo libre con el pase en su poder al Alavés de España, mientras que Flavián Londoño Bedoya, teniendo en cuenta que ya tenía una edad avanzada, se fue a jugar a préstamo a Arsenal de Sarandí, por lo que ahora le toca el turno a Alexis González, este enorme jugador, de dar el gran salto y tener un muy buen año durante el 2023 en la reserva de River. Como sabemos, la categoría cambió de entrenador a principios de esta temporada. Marcelo Escudero es el nuevo DT reemplazando a Jonathan La Rosa, y el flamante director técnico ha escogido a Alexis González para que sea su centro delantero, y ya le ha dado frutos en los primeros partidos de la tercera división de River. Por eso mismo en este video vamos a repasar absolutamente todas las virtudes del futbolista en cuestión, qué es lo que se pretende de él para este año y cómo si fueron sus inicios con la camiseta del más grande. Empecemos. En la primera jornada de este campeonato de la reserva, el más grande debutó con una goleada por 3-0 ante Central Córdoba en el River Camp, y el hombre de aquella primera fecha fue nada más y nada menos que Alexis González, autor de un doblete de 2 de los 3 tantos que convirtió el más grande frente al conjunto santiagueño. Y detrás de cada grito de gol de un atacante hay una historia de superación y esfuerzo. En circunstancias distintas y épocas diferentes, todos los futbolistas que llegan hasta la tercera división de River esconden un pasado de mucho sacrificio para conseguir ese sueño de ser jugadores profesionales. Muchos de ellos lamentablemente quedan en el camino, no logran destacarse demasiado, mientras que otros tienen la suerte de alcanzar su debut en la primera división del más grande, y hoy por hoy Alexis González tiene ese como uno de sus máximos sueños a la hora de ser futbolista. Nacido el 31 de enero del 2005 en la provincia de Misiones y con tan solo un puñado de partidos en la categoría 10 para ser exactos, frente a Central Córdoba era la segunda vez que era titular, el atacante empieza a demostrar de qué está hecho, y durante todo este 2023 tiene la confianza plena del cuerpo técnico de la reserva de River como para demostrar absolutamente todas sus virtudes. El futbolista en cuestión llegó al club en el año 2016 con tan solo 11 años cumplidos desde el Club Atlético Posadas, equipo de su provincia natal de Misiones. En ese entonces se había venido a probar de número 5, había jugado 2 o 3 partidos y le dijeron que no iba a tener lugar en esa posición. Fue Alejandro Montenegro, exfutbolista de River histórico, campeón del mundo en 1986 y director técnico en las divisiones inferiores del club por aquel entonces, quien lo cambió de lugar y lo probó de número 9. En el primer cotejo, en el cual lo probaron en esa posición, convirtió 2 goles y quedó seleccionado para continuar realizando las divisiones juveniles en el más grande. Le costó adaptarse a ser delantero, es un puesto en el cual nunca pensó que iba a jugar, pero con el tiempo los distintos entrenadores le ayudaron a incorporar ciertas características. Incluso él mismo miraba y aprendía de otros chicos de las diferentes categorías. Javier Alonso, Andrés Montenegro y Juanjo Borrelli en sexta división fueron técnicos que, dicho por él en una entrevista que dio en el sitio oficial del club, que lo marcaron mucho. De todos los directores técnicos siempre sacó algo. Hoy por hoy él mismo mencionó que Escudero le está dando muchísima confianza, que está contento de que finalmente pudo dar el gran paso definitivo de quedarse en la reserva, porque durante el año pasado, si bien es cierto que, como dije, disputó 9 partidos, pero la mayoría de ellos, 8 en total, entrando apenas unos minutos desde el banco de suplentes, ahora finalmente ha realizado la pretemporada completa con todo el plantel de la tercera división al mando del nuevo cuerpo técnico, y finalmente ha quedado para no solamente formar parte del plantel, sino que hoy por hoy es el centrodelantero titular de la tercera categoría. Durante todos los años en los cuales estuvo en River, aseguró que uno de los atacantes a los cuales más miraba para aprender de él de la primera división era Nacho Escoco. Tenía una técnica impresionante y le gustaba mucho cómo jugaba, según declaraciones del propio jugador, y eso es algo determinante a la hora de ser delantero, no únicamente tener esa valentía para convertir goles, sino saber moverse muy bien fuera del área
y eso es algo que Alexis González destacaba de Nacho Escopo, que todos los que hemos visto su rendimiento en River hemos podido observar que era verdaderamente un jugador sensacional, y ojalá Alexis González pueda sacar algo de él como para ser al menos una parte de lo buen jugador que fue Nacho en su carrera. En cuanto a sus características como centrodelantero, porque no todos los atacantes son iguales, es un 9 al cual le gusta mucho salir del área a pivotear y de esa manera encontrarse con los mediocampistas que vienen de frente. La reserva de River juega normalmente con un 4-4-2, a veces con un enganche como mediocampista, a veces juega con dos futbolistas que juegan por los costados, y es por eso que él tiene que estar preparado absolutamente para todo. También es un jugador que tiene un muy buen juego aéreo, es un futbolista que además de ganar mucho en el área rival para convertir goles, también suele ayudar mucho a defender en el momento en el que hay que estar preparado para que el equipo contrincante te ataque con pelotas aéreas. Es un jugador al que le gusta mucho ir bien de arriba y no tiene ningún problema, por ejemplo, en pelearse con los centrales rivales, hablando obviamente siempre netamente desde el juego, como para estar luchando por algún balón. Es un futbolista el cual sabe hacer absolutamente todo, y a medida que fue pasando los años en las divisiones juveniles del club fue perfeccionando cada vez más algunas de las situaciones que pueden presentarse en el partido. De hecho, dicho por algunos de los entrenadores de la reserva, quizás Alexis González no sea el delantero más técnico que ha sacado River en los últimos años, pero se puede decir que es uno de los más completos, porque su altura le permite ir bien de arriba, porque su velocidad lo hace ser un atacante no ser necesariamente lento, y además porque puede jugar tanto adentro como afuera del área. Es un delantero también que no tiene problemas en compartir el ataque con otro futbolista ofensivo, es decir, no tiene por qué ser el único futbolista que se mueva dentro del área. Es un jugador que puede jugar en un 4-4-2 sin ningún tipo de inconveniente con otro centrodelantero, o también puede acompañar a un futbolista que se desempeñe como media punta y que lo asista, o a su vez que González también lo pueda asistir a él. Como dije, es un delantero muy pero muy completo y con muchas virtudes para adaptarse al tipo de juego que esté necesitando River para sacar adelante el partido. Seguramente con el correr del año, en los distintos compromisos que disputará la tercera división dirigida por Marcelo Escudero, vayamos conociendo cada vez más a este futbolista de tan solo 18 años, pero que le espera un futuro verdaderamente importante. La idea en principio es que durante todo este año sea el atacante titular de la reserva y juegue la mayor cantidad de partidos posibles. Ahora voy a estar mencionando qué es lo que pretende Martín de Michelis de él, porque el director técnico de la primera división de River tiene la idea de hacer debutar a bastantes juveniles durante este 2023, y si Alexis González tiene un buen año, ¿quién te dice que pueda jugar sus primeros minutos en la primera división del equipo de Núñez? Él mismo ha confesado que al ser hincha del club, uno de sus máximos sueños como futbolista profesional claramente es hacer su debut en la primera categoría del club del cual es hincha desde que tiene memoria. Desde que llegó de Misiones a Buenos Aires para formar parte de las categorías juveniles de River, siempre ese ha sido su sueño, y espera tener que rendir al máximo como para poder conseguirlo. No tiene, como dije, ningún inconveniente en a veces retrasarse un poco, en tener que sentarse en algún momento en el banco de suplentes. Él no tiene ningún problema mientras todo sirva para crecer, y obviamente esperemos que durante todo este año las cosas le salgan lo mejor posible, porque de esa manera no solamente él sino también River se verán beneficiados. Y en cuanto a un posible debut de cara al 2023, obviamente está complicado en un sentido, pero tiene un lado a favor en otro. Vamos a repasar obviamente las dos cuestiones. Por el lado difícil, claramente River tiene muchos delanteros. De hecho, Flavián Londoño Bedoya, el colombiano que formó parte de la reserva durante todo el 2022 y que ya había sido inscrito por Gallardo en las últimas dos listas de buena fe de la Copa Libertadores, tuvo que salir cedido a Arsenal porque en la primera quizás no iba a tener la oportunidad de jugar muchos minutos. Obviamente también hay que tener en cuenta que todo esto está ligado a las lesiones y suspensiones que puedan llegar a
tener los delanteros titulares del plantel de River, pero hoy en principio River, en el lugar en el cual se desempeña Alexis González, tiene 3 futbolistas: Miguel Ángel Borja, Salomón Rondón y Lucas Beltrán, 3 jugadores que obviamente siempre van a estar por encima de la consideración de De Michelis en relación a la posibilidad que pueda tener de debutar el juvenil, porque la realidad es que son 3 futbolistas con experiencia y jerarquía que seguramente le den muchas alegrías a River durante este año. Ahora, ¿qué es lo que sucede si alguno de los 3 no puede estar en alguno de los compromisos, sobre todo en los partidos aquellos en los cuales quizás River no le dé tanta relevancia porque tenga que poner por encima otros partidos importantes, es decir, cuando empiece la doble o inclusive la triple competencia que tendrá River durante este 2023? Como dije también, la idea en principio es que Alexis González juegue durante todo el año en la reserva, pero si en alguna oportunidad hay faltante de delanteros en la primera división, no hay ninguna duda de que Michelis recurrirá a los juveniles, en primera instancia, claro está, de la reserva y los que son titulares, para ocupar ciertos lugares de la primera división. Y además hay que tener en cuenta que casi con seguridad va a realizar algún que otro entrenamiento en conjunto con los profesionales que hoy por hoy dirige el flamante entrenador de River. Por el lado de Marcelo Escudero, le va a tener muchísima confianza durante todo el año. Veremos qué es lo que sucede cuando tenga esa racha que normalmente tienen todos los atacantes de 3 o 4 partidos sin convertir. En la reserva se nota bastante, teniendo en cuenta que los chicos generalmente sufren muchísimo más los malos momentos que los jugadores con bastante experiencia, que durante su carrera como futbolistas profesionales ya han tenido algunos momentos de bajón. En el caso de González todavía esto no ha sucedido. Desde que fue promovido a la tercera división de River a mediados del año pasado, como dije, no ha jugado mucho, pero siempre estuvo bien asesorado por el anterior cuerpo técnico que estaba al frente, Jonathan La Rosa, y obviamente en el de ahora por Marcelo Escudero, que lo tiene como uno de sus juveniles más privilegiados. Siempre va a tener todo el apoyo y la confianza posible. Y volviendo a su debut, quizás en este primer semestre sea bastante complicado que pueda llegar a tener minutos. En principio, De Michelis tiene un plantel bastante completo y en cuanto a delantero se habla más aún, pero no hay que dejar de soñar, sobre todo para el juvenil, que puede ser que en algunas circunstancias se le pueda presentar la oportunidad de sumar algún que otro minuto. Lo positivo es que De Michelis mira mucho las juveniles del club. Al haber sido entrenador de las divisiones menores en Alemania del Bayern de Múnich, sabe muy bien qué es lo que pueden darle cada uno de los futbolistas. Además, el entrenador de la primera de River va a observar cada uno de los compromisos que la reserva juega en el River Camp, y eso es muy pero muy positivo, porque ya en el primer partido, en el cual Alexis González marcó un doblete, el director técnico estaba presente para ver todas sus cualidades. Para cerrar y dar mi opinión en relación a Alexis González, claramente todavía no lo he visto demasiado como para saber qué clase de delantero es. Durante todo este semestre, lo ideal para él, más allá de las ganas que pueda tener de hacer su debut oficial en la primera de River, es que tenga mucha continuidad en la reserva, que pueda jugar la mayor cantidad de partidos posibles, como para que se empiece a hablar cada vez más de él. Hay que tener en cuenta que el paso de la cuarta división en la reserva es el segundo más importante antes de, obviamente, del paso de la tercera categoría a la máxima división del Millonario. Y en el caso de River es cada vez más difícil, porque si Alexis González tiene la mala suerte de no tener un buen 2023, ya en el 2024 va a tener a un delantero seguramente pisándole los talones para ser titular en la reserva, por lo que este año y sobre todo estos primeros 6 meses del 2023 van a ser claves para el futbolista. Si tiene un buen rendimiento, no hay ninguna duda de que no solamente Marcelo Escudero, sino Martín De Michelis lo van a tener en cuenta como para seguir siendo titular, y además para en un futuro no tan lejano hacer el gran debut en la primera división de River, y que así el futbolista pueda cumplir el sueño de su vida. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.